Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Caro Papacián. Bien, en esta oportunidad vamos a presentarles la clase de humidificación y calentado de los gases en el sistema respiratorio. Vamos a hacer hincapié a los distintos dispositivos que nosotros tenemos para humidificar y calentar el gas, principalmente en aquellos pacientes en donde la estructura anatómica que genera ambas situaciones del gas que nosotros inhalamos se encuentran bypaseadas, ¿sí? Entonces estamos hablando de lo que es humidificación de tipo artificial, ¿sí? En pacientes que presenten, por ejemplo, vía aérea artificial, ya sea tubo orotraqueal o cánula traqueostomía. Si bien, bueno, vamos a verlo después un poco las indicaciones, vamos a hablar de las contraindicaciones y complicaciones, ¿sí? De cada uno de los dispositivos con los que contamos para humidificar y entregar el gas de esta forma, calentado. Pero bueno, lo vamos a estar abocando a este tipo de pacientes. ¿Sí? Principalmente nosotros vamos a pensar en que al bypasear toda la vía aérea superior, que ya como lo vamos a ver, abarca el 75% de humidificar y calentar el gas que nosotros respiramos, como sucede en los pacientes intubados o traqueostomizados, y también cuando nosotros empleamos flujos altos o presiones altas, por ejemplo, en la ventilación no invasiva o la cánula de alto flujo, donde esos flujos altos, o sea, superan a los flujos que nosotros manejamos habitualmente en ventilación espontánea, tranquila o volumen corriente, y que sobrepasan esta capacidad que tiene la vía aérea de humidificar y de calentar el gas, ¿sí? Así que vamos a dar comienzo a la clase. Bien, nosotros vamos a hablar de lo que es acondicionar el gas inspirado. Y esto significa, o incluye, mejor dicho, un proceso a través del cual el gas que nosotros inhalamos y que llevamos a nuestra vía aérea inferior es calentado y humidificado a través del pasaje por la vía aérea para llegar a condiciones óptimas a nivel de alveolo, ¿sí? Nosotros el aire, la temperatura ambiente que nosotros respiramos aproximadamente es de 22 grados Celsius, ¿sí? Este aire inicialmente atraviesa todo lo que es la vía aérea superior y en la misma, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, por el tipo de epitelio de la nariz, por estructuras anatómicas de lo que es cavidad nasal y demás, va a ganar temperatura de casi 10 grados más. Y entonces el aire en la nariz se va a encontrar a 32 grados. Aún así, sabiendo que nosotros respiramos a un volumen corriente, ¿sí? Y el contacto, digamos, en esta zona es corto, alcanza para poder subir 10 grados más el aire que nosotros respiramos del ambiente. ¿Bien? Por otra parte, un concepto a tener en cuenta es que este aire que nosotros respiramos se calienta y se humidifica tanto en inspiración como en expiración, ¿sí? La mucosa nasal se encuentra a esa temperatura y ese tiempo corto de contacto alcanza o es suficiente para transferirle calor. Más o menos en la tráquea el aire alcanza unos 36 grados para llegar, como vamos a ver ahora en un par de diapositivas más adelante, llegar al límite de saturación isotérmica que en grados corresponde a 37 grados Celsius. ¿Sí? Pero vamos a ver que en este punto nosotros vamos a tener a nuestro gas en una condición de vapor de agua, de calentado y de humidificado, en una condición de tipo óptima para ser entregado a la vía aérea inferior, es decir, a los alveolos. Y como hablábamos anteriormente, si nosotros vamos a tener nuestra vía aérea superior, la cual va a proveer del 75% del acondicionamiento de este gas que nosotros inhalemos, habíamos hablado de que en la nariz la mucosa nasal se encuentra más o menos en unos 32 grados y que es capaz de otorgarle esta temperatura al gas que ingresa. Por otro lado, también en la nariz, o mejor dicho, la nariz tiene un potencial, vamos a decirlo, para regular todo lo que es la parte de perfusión sanguínea y de esta manera evitar, caso contrario, evitar lo que es la pérdida de calor en la parte de inspiración. También hay que saber que el aire que va a circular, como pueden ver en la parte de la nariz, en los conductos nasales, van a ser conductos estrechos y esto va a generar un flujo turbulento que va a permitir optimizar esto del calentado por una cuestión cinética. La vía aérea superior, por otra parte, van a retener este calor y este humedad y los van a entregar en la inspiración siguiente, ¿sí? Por eso hablábamos de que
el acondicionamiento se genera tanto en inspiración principalmente y en exhalación, ¿sí? Alrededor de más o menos el 25% de lo que es calor y humedad se recupera durante la exhalación. A medida que el aire va atravesando todas las estructuras de nuestra vía aérea, va ganando temperatura hasta llegar a un punto donde nuestro gas inhalado va a adquirir condiciones óptimas de lo que es calentado y humedad. Y este punto se lo conoce como límite de saturación isotérmica, que generalmente se encuentra, es más bien un punto más de tipo fisiológico, pero se encuentra aproximadamente entre la cuarta y quinta generación bronquial y a más o menos 5 centímetros de la carina, que como recordarán, es el punto previo a la bifurcación de la tráquea en los dos bronquiofuentes. ¿Por qué es importante este punto? Porque en este punto se alcanza el aire a una humedad y temperatura ideal, ¿sí? La temperatura ideal va a ser la corporal, que es de unos 37 grados centígrados, sí, está bien, 37 grados Celsius, con una humedad relativa del 100% y una humedad absoluta de 44 miligramos por litro. Y es importante que nuestro gas inhalado alcance a este punto con estas tres variables en condiciones óptimas, ya que, como vamos a ver más adelante, este punto de saturación isotérmica es fundamental para evitar, digamos, sí, está bien, para evitar daños en lo que es la mucosa y el epitelio ciliar, que los mismos se van a ver alterados cuando, por ejemplo, en el caso de empleo de vía aérea artificial, el gas que nosotros le entregamos desde el respirador, que viene frío, y seco, que viene de la pared, nosotros lo entregamos quizás sin un dispositivo que permita humidificar y calentar, ¿sí? Entonces, de esta forma, más allá de que estamos hablando de una iatrogenia, como lo vamos a ver más adelante, esto produce daños en todo lo que es la mucosa de la vía aérea respiratoria y el epitelio ciliar, que sabemos que es fundamental para lo que es el clearance de secreciones. Y en esta diapositiva vamos a mencionar dos variables, ¿sí?, que les mencioné en la diapositiva anterior. En el punto de saturación isotérmica yo les había comentado que no solamente el gas en condiciones ideales se encontraba a temperatura corporal, es decir, a 37 grados Celsius, sino que también a una humedad absoluta de 44 miligramos litro y una humedad relativa del 100%. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? Humedad absoluta la vamos a definir como la cantidad de vapor de agua que hay presente en un gas y que esta cantidad de vapor que puede mantenerse o que es capaz de transportar un gas va a ser directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? Y como les comentaba anteriormente, en el punto isotérmico en condiciones ideales tiene que ser entregados a nivel alveolo capilar o alveolar con una humedad absoluta de 44 miligramos litro. En cambio, la humedad relativa va a ser la relación que existe entre la humedad absoluta y la máxima capacidad de ese gas de ser humidificado, ¿sí? Esto, en humedad relativa, vamos a estar hablando de porcentajes, ¿sí? En el caso del sistema respiratorio, va a ser o debería ser en condiciones ideales del 100%. Es decir, la humedad relativa va a ser igual a la humedad absoluta sobre la capacidad máxima que tenga ese gas de transportar agua en estado de vapor por 100. Ahora bien, lo que les había comentado anteriormente, ¿no? Nosotros respirando aire ambiente, en ventilación espontánea, nuestro aire inspirado tiene contacto con la mucosa de lo que es la vía aérea superior y se produce el acondicionamiento del gas que yo inspiro. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes que nosotros vemos casi todos los días o todos los días, que están en unidad de cuidados críticos, que pueden estar también en sala de internación general, así que poseen una traqueostomía o un tubo orotraqueal? En esos casos, los pacientes, al tener una vía aérea artificial, esta vía aérea artificial va a impedir que ese gas inspirado tome contacto con la mucosa de nuestra vía aérea superior, lo que afecta el acondicionamiento del gas, ¿sí? Porque, como les decía en una diapositiva o en diapositivas previas, no importa si en ventilación mecánica o no, el paciente traqueostomizado, que ya lo desvinculamos del respirador, está respirando por sus propios medios. Así todo, la presencia de una cánula traqueostomía bypassea todo lo que es la vía aérea superior, ¿sí? Entonces, yo no le permito a esa respiración, a ese gas, a ese aire que el paciente inhala, le estoy, le estoy bloqueando, ahí está, la capacidad de contacto con mi aparato, que es vía aérea superior, el cual le va a generar
el acondicionamiento ideal para que llegue a nivel alveolar. Entonces, en pacientes con con vía aérea artificial, el uso de sistema de humidificación y calentado es considerado un cuidado estándar, ¿sí? Pacientes que tengan un tubo orotraqueal o que tengan, vuelvo a repetir, respirados o no, en contacto con un respirador, o que posean una cánula de traqueostomía con respirador o respirando de manera espontánea, es iatrogenia no usar sistemas de humidificación en esos pacientes, ¿sí? Como nosotros vamos a estar implementando, ya sea el motivo que fuere, una vía aérea artificial, yo tengo que artificialmente poder entregarle lo que en condiciones fisiológicas ese paciente y todas las personas deberíamos tener, y en este caso puntual, al hablar de acondicionamiento de gases, ¿sí? Así que chicos, esto es algo importantísimo para que tengan en cuenta. Pacientes de este estilo los van a ver en la terapia, pacientes de este estilo las van a ver en la unidad coronaria, en sala de internación general, pacientes traqueostomizados en tercer nivel, pacientes traqueostomizados en sus casas, ¿sí? Con traqueostomías de por vida o no, vuelvo a decir, no importa el motivo, pero ustedes cuando vean una cánula de traqueostomía o un tubo orotraqueal, siempre tiene que estar humidificado, ¿sí? En la mayoría de los casos, porque hay algunas traqueostomías que quizás quedan los pacientes con el balón desinflado o son tipos de cánula de traqueostomía en los cuales el paciente tiene, digamos, respiración por vía aérea superior. En ese caso, ok, ahí se mantiene indemne, ¿no? El acondicionamiento, pero bueno, sepan que en los tubos, en los pacientes intubados o con cánulas con respirador y más que nada en área de cuidados críticos, humidificar y calentar es un cuidado estándar, ¿sí? Y esto un poco como para repetir lo que me excedí en tiempo en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a utilizar un dispositivo artificial para humidificar, o mejor dicho, para acondicionar el gas entregado? Bien, como les repetí por enésima vez, cuando usamos una vía aérea artificial, en ventilación mecánica no invasiva, que esto fue comentado en la clase, o cuando el flujo de gas entregado es mayor a 4 litros minutos, ¿sí? Bien, y ahora vamos a lo importante, ¿no? De por qué es importante esto de acondicionar el gas. O sea, ¿qué pasa si la humidificación que yo entrego y el calentado de gases que yo entrego al paciente con el dispositivo que sea es insuficiente o directamente no lo entrego? Primero, se disminuye la actividad ciliar, por lo que va a estar comprometido todo lo que es protección y todo lo que es el clearance, es decir, el lavado o la limpieza de secreciones. Se va a disminuir el movimiento del moco. Ustedes recordarán que en moco era parte sol, parte gel. El moco de ser más bien fluido, tipo espeso, pero fluido, digamos, al movimiento, va a pasar a ser una mucosidad de tipo más bien espesa. Se inflama y se necrosa el epitelio pulmonar ciliado y las glándulas mucosas, es decir, el sistema respiratorio está preparado y adaptado para un correcto funcionamiento con los valores de humedad relativa absoluta y de temperatura comentados previamente. ¿Y esto qué puede generar en los pacientes? Digo, bueno, paciente con vía aérea artificial, una de las cosas que nosotros más vemos en el día a día es que ese moco, ¿sí? Una cosa, antes de seguir, ustedes sepan que las secreciones de un paciente pueden volverse espesas por dos cuestiones, o por falta o humidificación insuficiente, o por deshidratación, ¿sí? Por si el día de mañana a ustedes les pasa alguna situación, sepan que por esas dos condiciones el moco del paciente, las secreciones del paciente se pueden volver más espesas, por lo cual nuestra terapia de higiene bronquial se puede ver obstaculizada, ¿no? Y esto es relativamente importante, más que nada en un paciente que tiene vía aérea artificial o por el cual un paciente respira a través de un tubo o de una cánula de traqueostomía. Pues si ese moco llega a la vía aérea artificial, tapa, hace, digamos, estrecha la luz, la única luz por la cual el paciente respira, ¿sí? Le aumenta la resistencia y eso puede traerle complicaciones no solamente a nivel mecánico, sino complicaciones a nivel de hipoxemia, ¿sí? He visto, en mi corta experiencia, he visto muchas vías aéreas artificiales tapizadas, ¿sí? Y al paciente le cuesta mucho respirar y no es cosa menor, ¿sí? Más allá de todas estas cuestiones que acabamos de nombrar. Entonces, como habíamos dicho, en lo que es humidificación y calentamiento del aire en condiciones normales,
debería llegar a una temperatura de 37 grados con una humedad absoluta de 44 miligramos por litro y una humedad relativa del 100%, ¿sí? Lo mínimo, o mejor dicho, como mínimo lo que vamos a aceptar en lo que es acondicionamiento de gases en un paciente con vía aérea artificial es 31 grados Celsius, ¿sí?, de temperatura, como mínimo una humedad absoluta de 30 miligramos por litro, que esto es obviamente lo mínimo como base que debería entregar cualquier sistema de humidificación, pero vamos a mantener una humedad relativa del 100%, ¿sí? Y esto es un poco lo que hablábamos previamente, pero a modo de ejemplo de imágenes, ¿sí? En la parte de arriba ustedes pueden ver dos epitelios ciliados, parte del sistema respiratorio. A su derecha pueden ver el epitelio dañado después de unas horas de humidificación insuficiente. Y abajo, que esta foto fue sacada en vivo, fíjense la cálula traqueostomía. Eso es una cálula traqueostomía, una número 8, una Vocalite. Fíjense cómo está la parte de adentro y fíjense también en el extremo donde está el balón de neumotaponamiento, cómo sale por fuera un tapón mucoso que nosotros le decimos, ¿no? Espeso. Ustedes piensen que el paciente respira a través de eso, ¿sí? Tápense la nariz y la mitad de la boca e intenten respirar por horas, ¿sí? Porque hasta que uno se da cuenta, no nosotros, sino en líneas generales, ¿sí? Así que es importante entender el concepto y la importancia de humidificar y de calentar el gas que nosotros le entregamos al paciente en condiciones de vía aérea artificial. Ahora bien, ¿qué dispositivos o qué elementos tenemos nosotros, ¿sí?, para poder entregar este calor y humedad a los pacientes con vía aérea artificial? Bien, los dispositivos o los humidificadores, como lo vamos a decir ahora en más, lo vamos a dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Humidificadores pasivos o intercambiadores de calor y humedad, HME por sus siglas en inglés, y humidificadores activos, ¿sí? La principal diferencia entre estos es el mecanismo por el cual generan, digamos, el acondicionamiento del gas inhalado en el paciente, ¿sí? Como su nombre lo indica, para empezar como a meternos en el tema, uno lo va a hacer de manera activa, va a oficiar más de tipo pava eléctrica, ¿sí?, para que se lo imaginen, y el otro, el humidificador pasivo o el HME, va a oficiar de tipo tapón, ¿sí? Entonces la humedad y el calor entregados al aire va a ser más bien de tipo pasivo y se va a dar a través de lo que es la respiración del paciente, como lo vamos a ver a continuación. Bien, y vamos a empezar con a hablar, mejor dicho, de los humidificadores pasivos, ¿sí? Dentro de este tipo de humidificadores vamos a tener algunas variaciones, ¿sí? Pero el concepto o el principio básico por la cual funcionan los humidificadores pasivos es que estos dispositivos tienen la capacidad de retener el calor y la humedad durante la expiración del paciente y entregar por lo menos, o al menos, como mínimo, el 70% de esta humedad y este calor al gas inhalado durante la inspiración posterior, ¿sí? Como pueden visualizar acá en las fotos de abajo, el paciente exhala el aire con un porcentaje de humedad y calor, ¿sí? Esto, digamos, este dispositivo, dependiendo si es hidrófobo o higroscópico, ahora lo vamos a ver, retiene de diversa manera, pero retiene el vapor de agua y es entregado hacia el paciente en la inhalación siguiente. Entonces, fíjense, sí, que estos humidificadores realizan, o mejor dicho, llegan o logran tener o retener el calor y la humedad de manera pasiva, o sea, el humidificador activamente no hace nada. ¿Okay? Otra de las funciones que pueden tener estos humidificadores es no solamente retener este calor y humedad, sino que también cumplen, no todos, vamos a verlos, pero cumplen con la función de filtro antibacteriano. En esta diapositiva vamos a ver, chicos, la clasificación, ¿sí?, que les mencionaba anteriormente de los humidificadores pasivos que nosotros tenemos. Dentro de estos dispositivos vamos a dividirlos en dos grandes grupos, ¿sí?, que son los HME, como les vamos a decir, o los que se comportan de tipo hidrofóbicos, ¿sí?, o los que son de tipo higroscópicos. Los que son hidrófobos, ahora más adelante, creo que en la diapositiva que viene, de hecho, les muestro una foto. Al ser hidrófobo, repele la humedad, ¿sí?, y la retiene, mejor dicho, retiene el calor del gas expirado que lo entrega en la siguiente inspiración, ¿sí? De manera contraria, los higroscópicos
están compuestos por una fibra, sí, está bien, una fibra sintética que está la misma recubierta por es un producto químico de tipo higroscópico que generalmente suele ser cloruro de calcio, perdón, o litio, ¿sí? Este producto químico tiene la capacidad de absorber el vapor de agua expirado y lo entrega en la siguiente inspiración, ¿sí? Así que fíjense que uno repeliendo, sí, está bien dicho, ¿no? De manera de repeler el vapor de agua y poder entregarlo en la inspiración siguiente. Y el otro, el higroscópico, posee un material o un agregado de sales que este material es capaz de captar ese vapor de agua y entregarlo de distinta forma, pero cumpliendo todos una misma función. Ahora bien, fíjense que tanto dentro de los que son hidrofóbicos como higroscópicos, podemos tener la opción de no solamente la parte de humidificación, sino la parte de filtro, ¿sí? Ahora en las diapositivas siguientes les voy a mostrar fotos de los mismos. Estos filtros, aparte de humidificar el aire, su nombre lo indica, ¿no? Claramente funcionan u ofician como filtros antibacterianos. Y acá les muestro, chicos, un ejemplo de lo que sería un humidificador pasivo, ¿sí? De tipo hidrofóbico, con filtro. ¿Sí? Este humidificador es de la marca Drager. Y fíjense, a ver si puedo pegarle al puntero. Bueno, no me estaría saliendo el puntero, perdón. Bueno, fíjense, en la foto de la izquierda, no sé si se llega a apreciar, o mejor dicho, comparen ambas fotos. Fíjense que la de la izquierda es más bien un tipo papel secante, ¿no? Que es la parte superior, es decir, esta va a ir en contacto con la rama ENI de las tubuladuras cuando el paciente esté ventilado, ¿sí? En caso de que esté ventilado. Y en la foto de la derecha vamos a ver la parte inferior, es decir, la que va a estar en contacto con la vía aérea artificial del paciente. Y ahí fíjense que tiene una especie de esponja. Bien, bueno, esa esponja es la que oficia de manera hidrófoba, así repeliendo el vapor de agua en la exhalación y entregándolo en la inhalación siguiente al paciente. Este es otro ejemplo, son dos ejemplos, ¿sí? Fíjense, el de la foto de arriba a la izquierda y la foto de la derecha corresponde al mismo humidificador pasivo. Y algo que no les comenté en la diapositiva anterior, fíjense que los 3 HM que les muestro, es decir, el de abajo, este de arriba y el de la diapositiva anterior, tiene como un piquito al costado, ¿ven? Bueno, ese piquito es un puerto adicional que se le pone a los humidificadores pasivos, a la mayoría, al menos los que tienen este volumen, que es un puerto para oxígeno suplementario, ¿sí? Es importante, otra cosa, que cuando el paciente esté en ventilación espontánea, que esto uno lo suele ver, ¿no? Cuando esté en ventilación espontánea con una traqueostomía, ¿no? Por ejemplo. Y nosotros utilizamos un humidificador más bien chico, que ya los vamos a ver, ¿sí? Un volumen de 30. Y esos quizás vienen algunos sin puerto para oxígeno adicional, entonces nosotros usamos una especie de codito que le decimos que tiene un piquito de estos y le ponemos el oxígeno. Pero es importante que cuando ustedes agreguen oxígeno suplementario a un paciente con traqueostomía, muy probablemente, o oxígeno o vía aérea artificial, ese oxígeno recuerden siempre que sale frío y seco de la pared. Entonces, siempre entre el paciente y el oxígeno suplementario, paciente con vía aérea artificial, deberíamos tener, o debemos, no deberíamos, debemos tener un sistema de humidificación, ya sea pasivo, bueno, activo más complicado, pero bueno, suele suceder si el paciente lo requiere, pero es más común, digamos, ver el humidificador pasivo, ¿sí? Así que siempre entre el paciente y el aporte de oxígeno, siempre, siempre un humidificador, ¿sí? Y en esta diapositiva les muestro dos ejemplos de los que son humidificadores pasivos también, seguimos en la misma línea, pero de tipo higroscópico, ¿sí? Fíjense, la foto, a ver cómo les digo, la foto de la derecha arriba, la que es el cuerpo entero, sería ¿qué sería? El HME, más, bueno, no es HME, este es HCH, digamos, más el corrugado, y la foto de la izquierda son el mismo humidificador de tipo higroscópico, que tiene esa esponja, como pueden ver en la foto de la izquierda abajo, tiene esa esponja que contiene este material químico de tipo higroscópico, que era cloruro de calcio litio. Recordemos, este material tiene la capacidad de absorber el vapor de agua expirado
y lo entrega en la inspiración siguiente. ¿Sí? Este humidificador pasivo, por ejemplo, no tiene un puerto adicional para oxígeno suplementario, ¿sí? Así que cuando quizás utilicemos este tipo de humidificador, tengámoslo presente. ¿Bien? Y después en la foto de abajo, un poquitito viejo, debo confesar que lo encontré en la caja de los residentes y se ve que tiene un par de años porque esa malla suele ser de color beige clarito, ¿sí? Esa esponja, perdón. Es lo mismo, es un humidificador de tipo higroscópico, pero de menor volumen. Y este que ven en esta diapositiva es otro dispositivo de humidificación pasiva, ¿sí? Intercambiador de calor y humedad, pero tiene una particularidad y es que permite generar o realizar, mejor dicho, aerosolterapia en el paciente sin necesidad de quitar el dispositivo. Como vamos a ver más adelante, nosotros, digamos, de la manera en que realizamos aerosolterapia en los pacientes en ventilación mecánica, ¿sí? Por una cuestión de dónde queda cada estructura, es decir, la aerocámara a través de la cual yo realizo la aerosolterapia y el humidificador pasivo, hablando siempre en este caso de pasivo, si nosotros no quitamos esto, o sea, no quitamos o no sacamos el HB, cualquier aerosol que nosotros hagamos va a quedar impactado en él, salvo con este, ¿sí? Como pueden ver, la parte de abajo, la azul, se gira, ya sea para humidificar o para realizar aerosoles. Lo único que cambia al girar, cuando nosotros vamos a optar por la parte de aerosolterapia, es que un plástico adentro tapa todo lo que es el compuesto que genera la humidificación y el acondicionamiento del gas, ¿sí? Entonces se genera simplemente un conducto por donde pasa el aerosol a través de la ventilación del paciente. Estos humidificadores, en relación a los previos que vimos, quizás la capacidad de humidificación es un poquitito más baja, pero bueno, el empleo de este dispositivo genera una oportunidad bastante importante, que es evitar desconectar al paciente del respirador para sacar el humidificador pasivo, que quizás lo veremos en la parte de distrés o más que nada ahora en los pacientes COVID, es algo bastante importante, ¿sí? No. Y esto, chicos, es para tener en cuenta. ¿Sí? Vean en la foto de la izquierda, a ver si ahora sí puedo activar el puntero. Ahí va. Acá lo que tenemos es el tubo orotraqueal del paciente, ¿sí? Tenemos un codo que está unido a esta bolsita que ven acá con un endocatéter de succión, que este es el sistema de aspiración cerrado, ¿sí? Acá se le continúa el humidificador pasivo. Esto que observan acá es un capnógrafo, ¿sí? Sirve para medir de manera no invasiva el dióxido de carbono exhalado del paciente. Y acá tenemos la RMNI que se continúa más para allá, que no se ve en la foto, con las tubuladuras que van hacia el respirador. ¿Qué hablábamos hace un rato? El tema de esto de que el humidificador pasivo genera espacio muerto. Sí, fíjense en la foto de la derecha. Más o menos, de aproximadamente un humidificador pasivo de 50 mililitros de espacio muerto, digamos, ocuparía 60 mililitros del mismo, ¿sí? Nosotros sabemos, o vamos a refrescar esto, de que el concepto de que el humidificador pasivo, mientras mayor volumen del material condensador tenga, mejor va a ser su performance en cuanto a acondicionamiento de los gases. Y entonces por eso el ideal es de 50 milímetros. Así que este es el que ven acá, que oficiaría de 60 mililitros de espacio muerto. ¿Sí? Pero esto en ventilación mecánica no sería un inconveniente, porque nosotros podemos, a través de lo que es la programación del ventilador, podemos nosotros compensar ese espacio muerto. ¿Sí? Recuerden que el espacio muerto es un lugar que está ventilado, pero que no realiza intercambio gaseoso, ¿sí? En el cual entonces yo pierdo volumen corriente que le estoy seteando al paciente, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos esto en pacientes con vía aérea artificial, pero que no tienen requerimiento de ventilación mecánica invasiva? Esto puede generar un aumento del volumen minuto ventilatorio del paciente, que va a querer compensar ese espacio muerto, ¿sí? Y esto podría, digamos, generar una carga, no me salía la palabra, generar una carga
para el paciente, ¿sí? Algunos pacientes que probablemente no estén preparados o no puedan tolerar esa carga, ¿sí? Entonces, por eso es que se desarrollaron, ¿sí? Como les mostraba en la foto anterior, los humidificadores pasivos de pequeño volumen que son de 30, ¿sí? Esos son un poco más quizás tolerables, pero ojo porque tienen una baja capacidad de humidificación porque tienen menor volumen de material intercambiable, ¿sí? Entonces, ojo con eso, vuelvo a repetir, puede ser bien tolerado, pero baja su performance en cuanto a humidificación y más aún si yo le agrego oxígeno suplementario. Así que tengan presente esto. Si oxígeno suplementario, usamos uno de 50 mililitros. Y así es como queda colocado el humidificador pasivo, ¿sí? Conectado, digamos, en serie a lo que es la Rameni de ambas tubuladuras. Acá pueden observar, este es el tubo orotraqueal, ¿sí? Acá se le continúa el sistema del circuito cerrado, perdón, de aspiración. Y acá pueden ver, acá tenemos el HME, ¿sí? Como esta es la parte ENI de ambas tubuladuras, ¿sí? Rama inspiratoria y expiratoria, estas dos van a ir hacia el respirador. Y en este caso particularmente, el humidificador pasivo está unido al sistema cerrado de aspiración de secreciones por medio de un corrugado. Así que este corrugado nosotros a veces lo utilizamos como para darle un poco más de movilidad a lo que es las tubuladuras y bueno, de esta forma evitar ciertos accidentes. Pero bueno, sepamos chicos que cualquier cosa que nosotros incorporemos desde esta zona, que es la rama en adelante hacia el paciente, es todo espacio muerto, ¿sí? Cualquier cosa que nosotros sumemos entre el tubo y la rama es espacio muerto instrumental, por eso es importante esto tenerlo en cuenta, ¿sí? No solamente corrugados, conectores, el humidificador pasivo, capnógrafo, que es un sistema para medir el dióxido de carbono exhalado del paciente, bueno, y etcétera. ¿Sí? Sepan que todo eso es espacio muerto instrumental, es decir, lugar que tiene ventilación, pero que no genera intercambio gaseoso. Los humidificadores pasivos van a tener ciertas características, ¿sí? En cuanto a lo que respecta a la humidificación de este dispositivo es aproximado al de la nariz en cuanto a humedad absoluta, ¿no? Que es de 30 miligramos por litro. Aquellos que presentan capacidad de filtrado, de hecho, el del humidificador pasivo es mayor al de la nariz, que es casi un 100%, 99,99% exactos. Y la resistencia que ofrecen estos dispositivos es baja, ¿sí? Es de aproximadamente de 0,5 a 3,6 centímetros de agua por litro por segundo, ¿sí? Obviamente, nosotros siempre cuando querramos usar el mejor humidificador pasivo vamos a querer la mayor humidificación posible en caso de que filtre lo mismo y que ofrezca la menor resistencia posible. Bien, chicos, ahora vamos a hablar un poco de las limitaciones, ¿sí? Que vamos a tener con este tipo de dispositivos, es decir, con los humidificadores pasivos. Y como ustedes se imaginarán, algunas de estas limitaciones van a ser recomendaciones o indicaciones también de lo que es humidificación activa. Bien, para empezar, secreciones espesas. Sepan chicos que, o recuerden que el moco tenía fase gel y fase sol, ¿sí? Y que la consistencia del moco depende tanto de la humidificación del gas que lo atraviesa, ¿sí? El acondicionamiento del gas, y de la hidratación del paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente intubado, un paciente con traqueostomía, el hecho de que él mismo presente secreciones espesas es un riesgo para nuestro paciente, ¿sí? Más que nada para los pacientes que están en pruebas de respiración espontánea, ya sea saliendo del respirador o simplemente respirando solos por una cánula de traqueostomía sin ayuda del respirador, pero a través de una vía aérea artificial, de una cánula de traqueostomía, ¿sí? Esas secreciones espesas se vuelven adherentes y pueden pegarse y generar una película en la luz de nuestra vía aérea artificial, disminuyendo la misma y aumentando la resistencia exponencialmente, ¿sí? Dicho sea de paso, esto puede llevar a un tubo orotraqueal, no totalmente tapizado, es decir, que el paciente deje de respirar. Entonces, tengan presente esto, ¿sí? Que si ustedes ven que el paciente de repente les cuesta el hecho de entrar con el catéter de aspiración del sistema cerrado de aspiración, o que pueden ustedes de alguna forma discernir que tiene el tubo o la cánula semitapizado, que
que de repente esto se repite a lo largo del día o a lo largo de los días, qué sé yo. Bueno, ahí empecemos a pensar quizás en poner otro sistema de humidificación, ¿sí? Cuando el volumen exhalado es menor al 70% del seteado, si esto sabemos que a lo que respecta al funcionamiento del humidificador pasivo, no va a alcanzar el calor y la humedad retenida en la exhalación para la inspiración siguiente, ¿sí? Entonces acá es una recomendación para lo que es humidificación activa, ¿sí? Lo mismo para secreciones espesas. Bueno, en el paciente con hipotermia, otro, quizás para una cierta recomendación, quizás para humidificación activa, pero bueno, esto es un poco relativo en el sentido de hay que ver por cuánto tiempo se mantiene hipotérmico el paciente, ¿no? Durante la entrega de aerosoles habíamos visto, salvo el humidificador especial que nos permitía hacer aerosol terapia sin retirarlo, tengan en cuenta, chicos, que cuando nosotros tenemos que entregar aerosoles al paciente debemos retirar el humidificador pasivo de la tubuladura y esto implica apagar el respirador, desconectar al paciente, ¿sí? Despresurizar el sistema respiratorio del paciente, sacar el HME, volver a conectar. Sí, en pacientes en los que quizás priorizamos reclutamiento alveolar o la ventilación, ¿sí? Esto quizás no va a estar tan bueno. Y bueno, en el caso que ahora, ahí no lo puse, pero en el caso de ventilación mecánica invasiva, obviamente la recomendación, como se ve en la clase, es de humidificación activa. Ahora bien, ¿cuál va a ser de todos los humidificadores pasivos que tenemos en el mercado? ¿Cuál va a ser el ideal? Bueno, claramente, primero chicos, a ver, vamos a utilizar el que tengamos en nuestro lugar, es la verdad, ¿sí? Si nos dan a elegir, obviamente vamos a tener ciertas especificaciones y acá se las enumeramos en la diapositiva. Que tenga una capacidad de humidificación como mínimo de 30 miligramos litro, que ofrezca una resistencia muy, muy baja. Todas estas especificaciones están detalladas en cada marca de cada humidificador pasivo, ¿sí? Generalmente nosotros optamos obviamente por un espacio muerto de 50 mililitros, ¿sí? Recordemos que habíamos dicho de mayor superficie para generar este acondicionamiento. Entre hidrofóbico y higroscópico preferimos el higroscópico, obviamente que sea transparente, esto sí es importante porque hay humidificadores pasivos, mismo que vienen las esponjas de color o la parte externa de color, y eso quizás nos dificulta para poder visualizar cualquier impactación o un exceso de condensación en el mismo, que sea liviano, ¿sí? Muchas veces esto, recuerden que al ponerse por delante de la I, el humidificador más la tubuladura, más si encima está colgado, le genera peso al paciente y se corre el riesgo de que el tubo orotraqueal se desplace, ¿sí? Así que mientras más liviano mejor. Si puede ser con filtro, bienvenido, siempre. Y, de más decirlo, ¿no? El menor costo posible. Si cumple con todas estas especificaciones, nos encanta, lo elegimos. Ahora bien, con respecto, chicos, a lo que es la frecuencia de cambio de los humidificadores pasivos, vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros observemos una condensación, pero la misma debería ser excesiva, ¿sí? Ver gotitas de agua es normal, es de hecho esperable porque justamente lo que genera el humidificador pasivo es eso, es repeler el vapor de agua, dependiendo del tipo de humidificador, pero para poder entregarlo. Entonces, algunas gotitas de agua está bien que veamos, cumple su función, pero una condensación excesiva, donde ya veamos una columna de agua formada en la parte dependiente, ¿sí? Es decir, gravedad dependiente del humidificador, ya es criterio de cambio en el momento, ¿sí? Y lo mismo para cuando nosotros observemos una impactación visible que puede ser secreciones, que es lo más común de observar, o de sangre proveniente de la vía aérea, ¿sí? En esos tres escenarios vamos a tener un aumento en lo que es la resistencia al flujo, ¿sí? Esto no va a ser bueno para el paciente. Así que estas tres indicaciones son indicaciones de cambio en el momento, ¿sí? En pacientes estándar pueden durar de 48 hasta una semana, si bien cada humidificador y cada fabricante tiene su recomendación de cambio. Generalmente mientras el HME se encuentra en condiciones, no está impactado ni excesivamente condensado, lo podemos dejar. En los pacientes EPOC siempre tratamos de evaluar a cada paciente, ¿sí? Trataremos quizás de a estos pacientes no aumentarles
el espacio muerto ni aumentarles la resistencia, así que ojo si usamos HME en pacientes EPOC. Si no nos queda otra, por decirlo de alguna forma, tratemos de que no pasen más de 48 horas con el mismo humidificador, ya que cualquier resistencia aumentada es, digamos, es de mayor magnitud en este tipo de pacientes con desventaja ventilatoria, ¿sí? Y los pacientes que presenten neumonía, por lo mismo, que no pasen más de 96 horas, pero siempre revisando que el humidificador pasivo no se encuentre impactado, ¿bien? Ahora vamos a empezar a hablar de otro tipo u otro dispositivo, mejor dicho, que tenemos para acondicionar el gas entregado a nuestro paciente, que es el humidificador activo, ¿sí? Los humidificadores activos son dispositivos que van a estar compuestos por un calentador que es de tipo eléctrico, ¿sí? Sobre el cual vamos a colocar una carcasa, que va a ser el reservorio de agua. Esta carcasa, pues, mejor dicho, es plástica, perdón, no puede. Es plástica con una base metálica y ahí, en esa carcasa, nosotros vamos a depositar el agua estéril, ¿sí? Al calentarse esta base, o sea, oficia tipo de pava eléctrica, al calentarse la base, el agua que nosotros introducimos en la carcasa, recuerden, agua estéril, este agua gana temperatura por convección, ¿sí? Bueno, después vamos a ver que algunos pueden ser autorregulados, ¿sí? Que ese tipo de humidificación va a tener tubuladuras con un cable de calefacción que se lo conoce como circuito con alambre caliente. Ahora más adelante les muestro, ¿sí? Que lo que va a hacer es mantener la temperatura desde que sale del humidificador activo hasta que llega al paciente, ¿sí? Bien, en cuanto a ventajas, obviamente, a través digamos, de calentar o de entregar vapor de agua, ¿sí? Va a aportar el 100% de humedad. Vamos a poder monitorear monitorización de la vía aérea. Otra de las ventajas es que, digamos, ya viene con una tubuladura, por lo cual no es necesario, digamos, retirar la tubuladura del paciente o desconectar al paciente, ¿sí? Así que eso va a ser parte de su tubuladura inspiratoria, digamos, ¿sí? Pero bueno, ahora lo vamos a ver un poco mejor en fotos. Y acá lo tenemos un poquito mejor, ¿sí? En el lado izquierdo nosotros vamos a tener el calentador eléctrico, en este caso es el Fisher & Paykel LM850. Pueden observar, chicos, lo que les decía, ¿sí? Bueno, y a la derecha vamos a tener las famosas carcasas. Fíjense en lo que es el calentador eléctrico, ahí está. Tenemos una base que oficia de horno, por decirlo de una forma, ¿sí? Sobre el cual, en esta parte superior, ¿ven este borde de acá más azul? Bueno, este borde se baja, digamos, y nosotros ahí colocamos la carcasa, que es bueno, en una de estas dos fotos que puse a la derecha. En este caso, el Fisher & Paykel, fíjense que cuenta con un termómetro en su parte anterior. Por otra parte, bueno, tenemos el botón de encendido y apagado. También tenemos un botón que nos permite elegir una opción de lo que es humidificación, ya sea con vía aérea artificial o con BNI o máscara. Y bueno, después ya tenemos acá para las alarmas. Y en esta parte, a la derecha, vamos a tener las carcasas, que van a tener dos ingresos, o digamos, dos orificios por el cual nosotros vamos a conectar la rama inspiratoria y expiratoria. Y en alguna de estas fotos, a ver, bueno, acá en esta y en esta partecita de acá, nosotros vamos a poner, digamos, el conector y de ahí la fuente de alimentación que va a ser un Baxter de agua estéril. Y otra cosa importante, fíjense que todas las carcasas tienen como una especie de límite marcado, ¿sí? Que nosotros no deberíamos pasar con el llenado de agua, ¿sí? Algunos se llenan, digamos, de manera automática y frenan, otros que son quizás un poco más económicos o viejos, el llenado tiene que ser manual, pero es importantísimo, como nosotros estamos manejando ya algo más bien de tipo eléctrico, ¿sí? Es importantísimo que la carcasa no quede nunca sin agua. Bien, y en esta foto les muestro un poco cómo es que se conecta el humidificador activo en el paciente, ¿sí? Bien. En este lado, ¿sí? Del lado izquierdo, nosotros tenemos el respirador con la salida expiratoria e inspiratoria abajo, ¿sí? Fíjense, acá abajo tenemos el humidificador activo. De la rama o del módulo inspiratorio, que es donde se pondría la rama inspiratoria en realidad, vamos a sacar una rama más chiquita que va a ir a una de las entradas de nuestra carcasa, ¿sí?
De la otra, esa va a ser mi primer tubuladura mucho más corta y chiquita. De la otra salida va a salir la tubuladura en sí, que va a ir hacia el paciente, ¿sí? Que esta tubuladura, ahora lo vamos a ver, pero puede ser con alambre caliente, ¿sí? O una tubuladura común, pero las tubuladuras que no tengan alambre caliente deberían tener una trampa de agua, así que es este dibujito que ven acá, que ahora les voy a mostrar una foto. Esa trampa de agua lo que va a hacer justamente es coleccionar, ¿sí? Toda o cualquier condensación que se genere y posible colonización, ¿sí? Porque toda esa condensación va a estar colonizada. Entonces, para que no vuelva al paciente, queda alojado en la trampa de agua, pero ya lo vamos a ver, ¿sí? Así que, bien. Y después, bueno, la rama exhalatoria también con una trampa de agua, que obviamente siempre en la exhalación es donde mayor condensación vamos a tener, pero bueno, sepan que puede pasar por temperatura del humidificador activo, que necesitemos trampa de agua en ambas tubuladuras. Y cuando nosotros utilizamos dispositivos de humidificación activa, nosotros vamos a tener un principal problema, ¿sí? O algo contra lo cual vamos a tener que luchar y pelear y estar atentos todos los días que el paciente tenga humidificación activa, y es la condensación que se genera, ¿sí? Recordemos que la condensación se forma cuando un gas a una X temperatura contacta con una superficie de menor temperatura, ¿sí? Y ustedes preguntarán, ¿no? Digo, pero bueno, ¿cuál es el problema de la condensación en este tipo de dispositivos? Bueno, existe el riesgo infectológico que presenta un exceso de condensación, nos puede generar por autotrigger alteraciones de las estrategias ventilatorias que nosotros utilicemos, por lo cual los fabricantes inventaron o pensaron en dispositivos para drenarla, ¿sí? O para minimizarla. Por ejemplo, los sistemas de alambre caliente y las trampas de agua, ¿sí? Las trampas de agua, les voy a mostrar una foto más adelante, son, como su nombre le indica, trampas de agua, se conectan en el medio de las tubuladuras, ¿sí? Y cuando las tubuladuras nosotros las dejamos en declive, ¿sí? Porque lo vamos a tener que dejar en declive justamente para que la condensación de agua colonizada no vuelva al paciente, a partir de la decantación o de las zonas dependientes de la gravedad, el agua va a quedar atrapada justamente en la trampa de agua, ¿sí? Y puntualmente los sistemas de alambre caliente, que son tubuladuras en realidad, utilizan un cable, ¿sí? O sea, la tubuladura, que va a ser la inspiratoria, ¿no? Claramente, va a tener dentro de su pared un alambre con un sensor proximal y distal y autorregularse o autoalimentarse con un termómetro que justamente va a regular la temperatura. Es decir, yo desde mi humidificador activo voy a setearlo, ¿sí? Voy a setear una temperatura y voy a conectar unos cables que ahora les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Desde mi humidificador activo, desde la parte proximal y distal de todo lo que es la tubuladura inspiratoria del paciente que presenta alambre caliente. De un punto a otro se va a censar la temperatura, ¿sí? Y con eso, este tipo de sistema va a autorregularse para no generar exceso de temperatura o, digamos, un gas a temperatura X que tenga contacto con una temperatura ambiental menor. Y de esta forma, prevenir la condensación, como bien ven en la diapositiva, y va a haber un mayor control de la temperatura, ¿sí? Y acá les muestro una foto, ¿sí? Del ejemplo que les comenté en la diapositiva anterior de humidificación activa a través de un sistema con tubuladura de alambre caliente. Fíjense, este modelo es un Fisher & Paykel MR850. Nosotros acá tenemos nuestro dispositivo generador de calor, por arriba tenemos la carcasa, y fíjense la tubuladura celeste que les marco con el puntero, o sea, la celeste larga. ¿Sí? Fíjense que adentro, en su pared, tiene el sistema de alambre caliente. Y, por otra parte, fíjense que por encima de esta tubuladura lo persigue un cable gris que se conecta desde la parte proximal a la carcasa, ¿sí? Que en realidad es a la tubuladura donde se conecta la parte proximal, y a la parte distal, que esto es lo que va a ir al paciente. En este caso, que me olvidé de comentarles anteriormente, digamos, los sistemas de control de temperatura pueden encontrarse en la rama inspiratoria o en ambas ramas, ¿sí? Para evitar justamente la condensación en la parte exhalatoria también, y este es el caso. Fíjense que el cable amarillo sale de la carcasa, va hacia la parte proximal
de esta rama beige, que es la rama expiratoria, ¿sí? Para tener control en lo que es la parte de condensación. Esta tubuladura cortita que sale del otro lado de la carcasa, ¿sí? Esta va a ser la rama que va a ir al módulo inspiratorio, y acá, donde les marco, deberíamos tener el respirador, ¿sí? Acá va la parte exhalatoria y acá la parte inspiratoria, digamos, ¿sí? Así que, bueno, creo que no me quedó más nada por decir. Bueno, este es un ejemplo de un sistema por alambre caliente. Bueno, este es otro ejemplo, es el GGM, la versión 2600. Este es un ejemplo a vivo, digamos, ¿sí? Desde nuestra terapia, un poco para que vean dónde van conectados los cables, ¿sí? Y lo que se puede observar acá es simplemente está conectada a la rama inspiratoria, que es la que posee la tubuladura con alambre caliente. Y en esta diapositiva les muestro justamente cómo se ve la tubuladura real, digamos, ¿sí? Así ustedes es totalmente notorio el alambre que se sitúa en la rama inspiratoria, ¿no? Y en esta diapositiva, chicos, les muestro las trampas de agua, ¿sí? Como pueden observar, en la parte superior de la diapositiva tienen dos tipos de trampas de agua distintos, ¿sí? Estos no son más que reservorios. Tienen un sistema de circulación que es unidireccional, es decir, lo que hacen, digamos, o lo que permiten es que se deposite dentro de ellos la condensación excedente sin generar fuga de aire. Fíjense en la foto de abajo, no sé si lo logran visualizar, ahí les marco con el puntero. En la mitad de ambas tubuladuras hay, cada una tiene su trampa de agua, y fíjense que tiene como una columna de agua, ¿no? Bien, esa columna de agua es todo el exceso o toda la condensación, mejor dicho, que recibe. De hecho, fíjense cómo desde el paciente hacia el respirador las tubuladuras se encuentran en declive. Y nosotros cuando las desenroscamos y para tirar el agua, ¿sí? Nosotros no generamos fuga de aire, por eso es que tiene esta circulación unidireccional. Con esto lo que vamos a evitar justamente es acumular el agua en el circuito, que podría generar, entre otras cosas, por ejemplo, los autodisparos, con esto generando esas sincronías o malinterpretación del monitoreo ventilatorio, o que si esto está mal colocado digamos, si excede y el agua queda en la tubuladura, puede volver al paciente, ¿sí? Un detalle a comentarles también, fíjense en la parte proximal, es decir, cerca del respirador, lo que tenemos ahí, ¿sí? En las salidas, tanto el módulo inspiratorio como expiratorio, nosotros ponemos filtros, ¿sí? Nosotros, cuando usamos humidificación activa, es importante proteger al ventilador tanto en la rama inspiratoria, que en realidad en la inspiratoria no sería indispensable, pero sí en la rama expiratoria, que es indispensable totalmente. Así que recuerden. Y bueno, no mucho más. Acá tienen otro modelo de humidificador, y así es como quedaría la cosa conectada. ¿Se entendió? Bien, y para ir terminando vamos a hablar un poquito de las complicaciones, ¿no? que se derivan de la utilización del sistema activo para la humidificación y el acondicionamiento de los gases, ¿sí? Una de las complicaciones o desventajas es la posibilidad de electrocución, ¿sí? Tanto del paciente como del operador, ya que estamos manejando un dispositivo de tipo eléctrico. Puede exponerse y generar quemadura de la vía aérea por temperatura excesiva. Por eso es importante, chicos, saber setear, ¿sí? La temperatura, ya sea si nos permite poner un número o si nos permite poner, no sé, grado 1, 2 o 3, siempre manejar las alarmas y demás y vigilarlo, ¿sí? Por otra parte, también siempre fíjense de mantener la carcasa con no sobrepasar el límite de agua que el fabricante les pone, ¿sí? Y la conexión que va a ir a la carcasa del agua va a ser con un Baxter de agua estéril, ¿sí? No de solución fisiológica ni de dextrosa ni de nada, agua estéril. Bien, por otra parte, la presencia de líquido en el circuito de agua o de condensación puede limitar el flujo de aire, puede aumentar la resistencia, ¿sí? Y de esta manera, bueno, generar colonización en el circuito. Otra de las cosas, chicos, si tenemos un sistema que simplemente necesitamos poner trampas de agua y nosotros necesitamos vaciarlas, esto de mover la tubuladura para que el agua vuelva a la carcasa, negativo, bajo ningún concepto, porque estamos de vuelta calentando un agua llena de lo que sea, de virus, bacterias, todas cosas colonizadas por
por la vía aérea del paciente, así que nada, se vacía en la trampa de agua, que para eso está, ¿sí? Así que tengan presente y chequear eso también. Por otra parte, poder sobrehidratación de secreciones. Bueno, el tema de las asincronías ya habíamos hablado, que en este caso sería la parte de autotrigger, y requiere mayor monitoreo para su correcto funcionamiento, ¿sí? Esto también, no solamente monitorear que siempre haya agua en el Baxter, ¿sí? Que las carcasas que tengan que llenarse de manera manual, lamentablemente va a requerir un poco más de vigilancia, lo mismo las trampas de agua, ¿sí? Así que nada, simplemente eso, es tener presente que las tubuladuras estén bien posicionadas, que si es con sistemas de trampas de agua, que las mismas queden en declive, ¿sí? Que en la carcasa del humidificador activo el agua esté por debajo del límite que propone el fabricante. Dijimos ya el Baxter de agua, obviamente por encima para que decante por gravedad. Y el chequeo, ¿sí? ¿Cómo se llama? El seteo del humidificador activo, que nada, hay que setear si es para, digamos, vía aérea artificial o BNI, que también da la posibilidad de algo no invasivo, y la temperatura. ¿Quedó claro? Bien, chicos, y a modo de conclusión, entonces, tengamos en cuenta que nosotros acá remarcamos, como de todas las conclusiones, la más importante, que lo que es el acondicionamiento de gases en un paciente con vía aérea artificial o que utiliza flujos altos es considerado un cuidado estándar, ¿sí? Es decir, el paciente ventilado con intubación orotraqueal o con cánula traqueostomía no puede quedar bajo ningún concepto sin humidificación, ¿sí? Están las indicaciones para humidificación activa, humidificador pasivo, ok, pero no puede estar sin humidificador. ¿Saben por qué les decimos esto? Porque nos pasa en la práctica diaria que, no sé, nos viene el enfermero y nos dice, obviamente uno debería capacitarse, nos capacitamos entre todos como equipo. No, le saqué el HME, sí, el humidificador pasivo, porque estaba impactado. Y lo dejó sin nada. Y quizás el paciente estuvo toda la noche respirando aire frío y seco que venía de la pared. Entonces, esténse ustedes bien atentos y capacitemos a todo el equipo, ¿sí? Ya queda más que claro y se explicó al principio que esto de no humidificar o no acondicionar el gas en el paciente genera un daño severo en la vía aérea, ¿sí? Porque está preparada justamente para recibir ese calor y humedad. El tema de lo que es la humidificación artificial no aumenta la incidencia de lo que es la neumonía asociada a la ventilación mecánica, eso está totalmente desestimado, ¿sí? Y otra cosa que nosotros, que digamos en algún momento siempre se utilizaba, ¿sí? Quizás nuestras abuelas, nuestras madres, que te dice, bueno, le hago una nebulización con solución fisiológica para humidificarlo, porque tiene los mocos secos, así lo van a escuchar. Chicos, la nebulización, ya la vamos a ver en la clase de aerosolterapia, es uno de los métodos para entregar drogas aerosolizadas, ¿sí? ¿Queremos humidificar las secreciones del paciente? Buscamos un sistema de humidificación acorde a las necesidades y hablamos con el médico sobre la hidratación del paciente. No nebulizamos con solución fisiológica, ¿sí? Eso es un mito, lo desmentimos, lo tachamos, ¿sí? Y hemos llegado al final de la clase, espero que les haya sido de utilidad, que lo hayan podido entender y, bueno, cada uno resolverá las dudas con cada uno de sus docentes. Les mando un beso grande, chicos. Hasta la próxima.